tercer encuentro de este ciclo de conferencias y debates sobre la reforma judicial. Hoy, en este encuentro, vamos a abordar temas relacionados específicamente con la estructura y el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual vamos a contar con 4 exposiciones. La primera va a estar a cargo del profesor Roberto Gargarella, seguramente conocido por todos ustedes. Es abogado, es licenciado en Sociología, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, es investigador también, ha escrito múltiples libros sobre la materia y, bueno, tiene múltiples también publicaciones sobre diversos temas relacionados con el derecho constitucional, la filosofía del derecho, entre otras cosas. Hoy el profesor Gargarella nos va a hablar sobre la Corte y la conversación entre iguales. Luego tendremos las disertaciones de los profesores Lorena González Tocci, Pedro Caminos y la profesora Paola Vergallo. E iremos presentando a lo largo de la charla los respectivos temas y los respectivos currículums de los expositores. Sin más, para no atrasarnos con el tiempo, le voy a dar la palabra al profesor Gargarella, agradeciéndole desde ya su presencia. El año pasado nos visitó de forma presencial en un curso de teoría constitucional que organizamos con el profesor Fernando Lizárraga, quien también está presente y le agradezco que lo esté. Así que, bueno, le doy la palabra a Roberto y muchas gracias a todos y a todas las presentes. Bueno, gracias, si se escucha. Les quería agradecer ante todo la invitación, una pena no estar ahí presencialmente, la pasé muy bien cuando estuve por allí, así que gracias especialmente Federico, Fernando, Kelly, y también contento de estar con estos copanelistas. Bueno, algunas reflexiones sobre un tema que me importa mucho y también sobre el cual he pensado mucho, pero sobre el que, como tantos, tengo dudas, y tengo también un pensamiento en movimiento, digamos, que no oscila demasiado en cuanto a los contenidos, pero sí, digamos, en donde permanentemente aparecen inquietudes y dudas y, digamos, y motivaciones para repensar cosas que ya había pensado. Yo situaría la reflexión sobre 2 ejes que mueven en general el modo en que me acerco a los temas constitucionales. Uno es más abstracto, teórico, otro es más concreto, práctico, contextual. El contextual tiene que ver con el momento que vivimos y el lugar en donde estamos. En ese sentido me siento alberdiano, digamos, Alberdi tenía esta idea de pensar los problemas constitucionales a partir de los males o las dramas de la época, y yo creo que, bueno, que nosotros tenemos que hacer lo mismo, me parece como un buen acercamiento, si es que uno lo refuerza como quiero hacer con una teoría explícita. En el caso de él era una teoría implícita, para mí más problemática. Pero en cuanto a lo contextual, bueno, el contexto está en parte marcado por lo de ayer, por lo de Perú, por lo de anteayer, por una realidad que se da en toda América Latina y que tiene que ver con desigualdad, que es una desigualdad que también se traduce en instituciones, y que tiene que ver con concentración de poder, y tiene que ver con una enorme insatisfacción social sobre cómo están organizadas las instituciones representativas, con un enorme desengagement, ¿no? Digamos, como ruptura, desvínculo de ciudadanos con la clase dirigente, la clase política, empresaria, la clase sindical, una enorme desconformidad, y la realidad de un sistema institucional que, como diré, si puedo, ha quedado chico, un sistema institucional que fue pensado para sociedades de hace 200 años, sociedades pequeñas, homogéneas, divididas en pocos grupos,
internamente homogéneas, y hoy tenemos sociedades fundamentalmente heterogéneas, multiculturales, diversas, con infinidad de grupos internamente heterogéneos. Heterogéneos al punto de que todos somos heterogéneos internamente en cuanto que somos multifacéticos, digamos, multidimensionales, en cuanto a que nadie se define a sí mismo como, yo soy el obrero, yo soy el homosexual, yo soy la mujer. Somos muchas cosas. Tenemos una ideología, una forma de pensar muy firme en ciertas cosas, en otras no, digamos, tenemos convicciones políticas, filosóficas, religiosas, etc. Y todas ellas nos definen, no una cara. Eso hace que haya un problema estructural para la representación que se suma a problemas más actuales que yo creo que tienen que ver con el modo en que ese sistema, que ya tiene dificultades para procesar las demandas, ha permitido a la clase dirigente desvincularse de sus mandatarios, entre otras cosas por un mal adicional, que es la falta de controles externos, exógenos, populares sobre los dirigentes, que le ha permitido eso, la autonomización de la clase dirigente. Y en ese contexto de enorme insatisfacción social, de gran capacidad de la clase dirigente para actuar por su cuenta y a su gusto, en ese contexto me sitúo. Eso para la parte, digamos así, contextual. Para la parte, digamos, que termina en hechos como los de Chile, digamos, meses larguísimos de intenso activismo social y enojo, Colombia, manifestaciones, aún en época de pandemia, enojosas, Perú, todo el país puesto de pie, etc. Digamos, Argentina a la vuelta de la esquina. Y la cuestión teórica tiene que ver con un punto más abstracto y que tiene que ver con el modo en que yo pienso la democracia, que es una lectura, digamos, que llamo de la conversación entre iguales, ¿no? Ese es como el ideal regulativo. El sistema constitucional debe dirigirse a hacer posible la conversación entre los iguales, ¿no? Entre todos. Bueno. Desde allí, para pensar específicamente sobre temas del máximo tribunal. Bueno, digamos, una, si se quiere, premisa intermedia vinculada con el derecho y la Corte y la Constitución es una asunción para mí muy crucial que tiene que ver con las radicales dificultades que tenemos para la interpretación constitucional que saltan, digamos, a la vista, particularmente en sociedades marcadas por lo que diría Waldron, el hecho del desacuerdo, ¿no? Entonces, sociedades en donde fundamentalmente desacordamos sobre cuestiones básicas, entre ellas las relacionadas con la interpretación constitucional. En ese contexto, digamos, de instituciones frágiles, desacuerdos, diversidad, multiculturalismo, instituciones que no han sabido reaccionar frente al cambio estructural social que ha habido y siguen siendo iguales, idénticas a las que eran en el siglo XIX, en el momento elitista del constitucionalismo. En ese marco, yo creo que sigue siendo un resabio inaceptable la idea de que la interpretación constitucional tenga un último intérprete definitivo, que es el verdadero intérprete, o que es el último intérprete, bueno, un privilegio que a veces se quiere arrogar el legislativo y que habitualmente asume la Corte Suprema. Ambos son un problema porque porque no hay la interpretación auténtica en situaciones de diversidad, de multiculturalismo, de pluralismo, de desacuerdo, y lo que hay que hacer es resolver esos desacuerdos en la conversación entre iguales. Mi modelo es, para ponerlo en un caso práctico vinculado con Argentina, o sea, para decir, no estoy hablando de Suecia, digamos, en el momento socialdemócrata. Yo creo que la conversación que se inició terminó muy mal, como suele ocurrir en sistemas tan elitistas como el nuestro, pero la conversación que se inició en Argentina en el 2018 con el aborto, para mí fue un gran ejemplo de que es posible, con independencia del resultado que nos guste o no nos guste, a mí ese resultado no me gustó, pero no importa, esa conversación fue la expresión de algo muy importante, porque ayudó a romper, a hacer añicos una cantidad de
una cantidad de preconceptos que las propias ciencias sociales habían ayudado a alentar. Como que, por ejemplo, la ciudadanía no se motiva a participar en cuestiones difíciles, la ciudadanía no puede cambiar de posición en cuestiones que tienen que ver con su identidad, la ciudadanía no va a matizar sus posiciones en donde está la iglesia metida, donde está la religión metida, todo mentira, todo resultó una tontería. Más fuerte todavía en materia de derecho, contra lo que podía decir desde Zaffaroni a Ferraioli, digamos, la idea de que las personas no tienen que involucrarse en las cuestiones de derechos constitucionales, en las discusiones de derechos constitucionales, porque eso forman parte de la esfera de lo indecidible. Una tontería, digamos. Tenemos el derecho de involucrarnos allí, podemos involucrarnos y hacerlo perfectamente, cambiar de posiciones, debatir desde tribus de indígenas en el Chaco hasta niños de la secundaria, digamos, recién empezando el primer año, como lo han hecho de modo fantástico, y eso es posible. Hoy sabemos que esa conversación sobre derechos constitucionales básicos es posible y es importantísima. Ese es mi modelo llevado a la práctica, a esa conversación abierta entre iguales. Eso es asequible, eso es posible, hoy lo sabemos. Claro, luego las viejas instituciones tienen todavía gran capacidad, en Argentina como en otros países, digamos, no es solamente Argentina la desgracia, aunque es una gran desgracia, digamos, tiene una gran capacidad el viejo modelo institucional para recuperarse y, digamos, morder, comerse todo lo importante, todo lo nuevo, todo lo interesante. Pero algo similar pasó en Islandia, algo con la reforma constitucional, algo similar pasó en Canadá, etcétera, con las asambleas ciudadanas, pero insisto, nada de eso borra lo importante. Bueno, entonces, ese escenario es posible. Y yo creo entonces que, más que detenernos en la cuestión de, tienen que tener la Corte 4 miembros, 5 miembros, 9 miembros, 25 miembros, yo creo que la reflexión es otra, es, no, tenemos que recuperar para la comunidad la discusión de las cuestiones constitucionales básicas, y sabemos que podemos hacerlo. Entonces, sí, digamos, si a mí me dicen, bueno, tiene que ser el tribunal más diverso, reflejar diversidad de género, sí, perfecto, excelente, digamos, pero no pasa por ahí la cuestión. Entre otras cosas, lo sabemos, dos casos muy notables de estos tiempos. Clarence Thomas, el juez afroamericano en la Corte norteamericana, cuando se iba el glorioso juez Marshall, que había ganado Brown versus Board of Education, el primer gran juez afroamericano en la Corte, dijo, miren, me van a reemplazar a mí por otro afroamericano y van a poner un conservador con color, digamos, como el mío. Y esa es una tomadura de pelo. Y Garrett, la candidata, digamos, mujer que acaba de llegar a la Corte Suprema Norteamericana, también. O sea, es fácil poner una mujer militante de los derechos antimujer. Entonces, uno no puede caer en eso. Aún así con Ann Phillips, yo diría, con Will Kimlicka, diría, bueno, pero, digamos, la presencia de una mujer, de un afroamericano, de un aborigen, no garantiza la protección de los derechos de estos grupos, pero minimiza ciertos riesgos que están ahí siempre. Entonces, eso hace que, si a mí me dicen un tribunal más diverso, sí, está bien, pero otra vez, el punto debe ser otro, el punto debe ser, es posible y es necesario que las decisiones de temas constitucionales asumamos de una vez por todas que no tienen que tener el punto final en la Corte, y inclusive yo diría, la Corte puede ser promotora de esa conversación pública a través de mecanismos como los de audiencias públicas, a través de llamados directos a los grupos involucrados, a través de consultas, mesas de diálogo. Hay muchas maneras posibles de abrir esa discusión en donde, digamos, rompamos la idea de que las cuestiones de interpretación sobre derechos fundamentales debe quedar en una persona, en 5 personas, en 9 personas. Eso debe quitarse, digamos, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea, y quitarnos no, digamos, con una cuestión de actitud, no, una cuestión institucional. Terminar institucionalmente con esa posibilidad. Y en todo caso, la Corte puede ser la coordinadora de esas discusiones sobre cuando aparece un conflicto constitucional severo y le llega a ella, bueno, puede decir, entonces intervengo, pero para coordinar esa conversación. Como se hizo, digamos, aquí, imaginariamente, como se hizo en Argentina, por ejemplo, con el caso de la contaminación del riachuelo, vimos que eso es posible. Ahora, ¿cuál es el problema con
con el uso que han hecho los legisladores o los jueces de estos mecanismos de incorporación de voces? Bueno, que se han guardado la carta de la discrecionalidad en el bolsillo derecho para decir, saco esa carta cuando me vienen ganas, cuando necesito ganar legitimidad, cuando necesito recuperar legitimidad, y la muestro, digo, mire, estoy consultando a 5 indios acá, ojo, les permití participar acá a 4 mujeres. No, bueno, no es así que usted abra el juego cuando quiere, lo cierra cuando quiere, toma de esos testimonios lo que quiere. Entonces eso es una manipulación. Ayer yo participaba en el Senado de una conversación de este tipo también, forma de consulta, y bueno, a uno lo usan como tonto, digamos, lo usan para decir, mire, hemos sido pluralistas, consultamos a esta persona, a esta otra persona. No se trata entonces de permitir eso. Es posible un mecanismo de abrir la conversación, la Corte ha demostrado que lo puede hacer, pero no queremos esa discrecionalidad, eso lo tenemos que regular. Entonces, eso también es posible. Entonces yo diría, eso, para no alargarnos demasiado, romper la idea de la última palabra, pero no porque en los hechos se rompe, ya sabemos que eso, pero sí, en los hechos se rompe, pero tardamos 20 años en dar vuelta una decisión de la Corte, o puede estar ahí afectando derechos de modo discrecional por años, y no es justo, no es necesario, no es debido en una sociedad democrática. La interpretación debe ser una interpretación democrática, es posible hacerlo para las cuestiones fundamentales. Esto, digamos, a través de mecanismos diversos que pueden incluir las audiencias públicas que vimos, que tenemos que romper la discrecionalidad que sabemos que la sigue marcando su identidad. Y yo creo que otro elemento fundamental es el ingreso de casos. Entonces, ahí también, digamos, de las pocas cosas importantes que sabemos, digamos, del desastre institucional que vivimos en Occidente, de las pocas cosas interesantes que ha habido, es que sabemos que cuando abrimos de modo significativo el ingreso del ciudadano común a los tribunales, esto es, no el chiste, sino, digamos, cuando nos tomamos en serio ese punto, la jurisprudencia cambia. Eso es, ¿por qué? Porque los jueces, muchos de ellos, no es que son simplemente conservadores elitistas de nacimiento, no, son que simplemente, no, hay casos que no ven, hay problemas que no reconocen. Cuando masivamente empiezan a haber otro tipo de demandas que nunca antes habían visto, empiezan a cambiar también sus posiciones. O sea que ahí hay algo que es importante y es posible, ¿no? Cambios en el standing, cambios en la legitimidad. Hoy Argentina es el ejemplo de lo contrario. En Argentina, si uno no tiene tantos renglones, o sea, se excedió en un renglón por página, le rechazan la demanda ante la Corte, que puede tener, para poder hacerla, a lo mejor tener que depositar, digamos, cientos de miles de pesos. Toda una locura, hecha para excluir formalidades absurdas. No tiene tamaño 12, no tiene tamaño 11. Efectivamente es así. Tiene letra tamaño 11, no, su demanda es inválida. Bueno, eso es hoy el acceso a los tribunales en países como la Argentina. Entonces, eso puede cambiar radicalmente, y eso cambia también los contenidos de la decisión. O sea que ahí hay algo importante, en el ingreso. Segundo, en modos de decisión abiertos a la ciudadanía, pueden ser coordinados por la Corte. Y en cuanto a la composición del tribunal, yo creo que sí necesitamos un tribunal más diverso, pero diría más inclusive. Diría que para distintos casos, la Corte podría incorporar a representantes de grupos, a lo mejor. Hacer consultas específicas obligatorias, en donde no sea simplemente la consulta formal, como han socavado en la práctica en tantos lugares, la consulta obligatoria de los grupos indígenas. Ya les consultamos a los muchachitos esto, ya, ahora hacemos lo que teníamos ganas. No. Digamos, hay posibilidad de hacer esas consultas específicas obligatorias, y entonces ahí también hay modos de retomar la cuestión. Entonces, en cuanto a la forma de acceso, rompiendo, digamos, los esquemas de bloqueo que hoy existen en cuanto a ampliación de la legitimidad, ampliación del standing, modos de decisión abiertos a la ciudadanía en consulta, formas de decisión, y quién decide, también eso merece cambiar. Pero eso, todo bajo el paraguas de este tipo de crisis en la que estamos y el horizonte teórico de cómo reanimamos la conversación entre iguales y que ella no quede en las manos discrecionales de quien está capacitado para ponerla en marcha. Bueno, eso, para decir en unos pocos minutos.
Bueno, gracias Roberto. Ahora le voy a pasar la palabra a María Raquel Calvo, a Kelly Calvo. Ella va a hacer la presentación del resto de los expositores y bueno, va a ser la encargada de moderar la charla y de hacer algunas conclusiones finales. Kelly. Hola, buenas tardes. Gracias, Roberto. Como siempre, un placer escucharte. Ya, bueno, vendrán las preguntas para avanzar un poco más en los temas que propusiste. No sé quién continúa, si Lorena o Pedro, Lorena. o es indiferente. Lorena, bien. Lorena González Tocci, que no, es abogada con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora adjunta e interina de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en la UBA, donde cursó la carrera de especialización en Derecho Constitucional y está avanzando en el doctorado. Y es miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. El tema que eligió son para hablarnos hoy, ya que tenemos varios temas en lo que tiene que respecta a la Corte, son los problemas de funcionamiento de la Corte, diagnósticos y remedios. Lorena, 20, 25 minutos. Así. Perfecto. Bueno, brevemente, nuevamente gracias a la Universidad del Comahue por esta idea de estos encuentros, que uno fue sucediéndose al otro, no solamente cronológicamente, sino en las ideas que íbamos compartiendo. Hablo a título personal y en nombre de ASEC también, creo, y a Federico en particular, por el incentivo, el ánimo y la organización, y por estar siempre predispuesto para empezar con estas aventuras. Bueno, me propuse, cuando pensaba en este último encuentro de cierre del seminario que intentamos hacer en forma virtual, analizando las diferentes implicancias de este proyecto de reforma judicial, la idea que vino a mi cabeza fueron dos. Primero, mañana vence el plazo para la presentación del informe que tiene que elevar la comisión de expertos al Poder Ejecutivo. Y ese informe va a versar sobre algunos remedios que uno puede leer a través del decreto presidencial, del proyecto de ley y de lo que fueron con cuentagotas contando algunos miembros de la comisión y que los ciudadanos pudimos leer. Mañana, en teoría, o el jueves tal vez leeremos el proyecto. Pero esas pautas que surgen del decreto y de esta presentación que se hizo en el mes de julio, tiene sobre todo en miras a la Corte, y acá tomo parte de lo que decía Roberto, que no estaba ensayado y encaja perfecto, es el ingreso a la Corte. ¿De qué manera van a seguir, no solamente por un problema de legitimación de quiénes van a ser los que van a poder llevar casos a la Corte, sino cuál es la competencia que tiene la Corte y cómo esa competencia se fue desmadrando a través de un gran problema, que es la denominada doctrina de sentencia arbitraria. Mi idea va a ser analizar 3 propuestas que están siendo analizadas por la comisión y supongo que ya deben estar terminadas y escritas en ese informe que va a ver la luz mañana, y cuáles son los defectos que tal vez tengan estos remedios por un problema de diagnóstico. Yo parto de la base de que el diagnóstico que se está formulando respecto al funcionamiento de la Corte es equivocado porque repite remedios del pasado cuyo fracaso ya fue probado. Roberto recién habló de 2 remedios que hacen a la imposibilidad de acceso de los ciudadanos a la revisión de la Corte. Cuando dijo rápidamente los problemas formales que pueden presentar los recursos derivados de esa regulación tan extrema de la Acordada 4, que fija los renglones y las páginas, y cuando habló del monto del recurso de queja, esos son 2 claros remedios que aparecieron, que no son simpáticos, que son problemáticos, que deben ser mejorados en algún aspecto, sobre todo el costo de poder recurrir, como consecuencia de la extralimitación de la competencia de la Corte, no con base legal, sino a través de la práctica que llevó a la Corte. Y el nombre de todo esto es la doctrina de sentencia arbitraria, la sobredimensión de la doctrina de sentencia arbitraria. Creo que también
tenemos un cierto consenso acerca de que este es uno de los factores que más inciden en la sobrecarga de trabajo que enfrenta la Corte. Cómo se fue ampliando la doctrina de la sentencia arbitraria como puerta de acceso a esa revisión extraordinaria. Entonces, los proyectos de los últimos años de reforma judicial siempre trataron de domesticar la doctrina de la sentencia arbitraria, de buscar soluciones para recortar esta competencia que nace de la propia interpretación de la Corte. Yo acá me propongo analizar estos problemas, la solución que va a brindar la comisión mañana, los problemas de esa solución y una posible propuesta mejor, superadora de esa idea. Les decía que tenemos un consenso de que uno de los factores que más trabajo le encomienda a la Corte por fuera del marco de sus competencias es la doctrina de la sentencia arbitraria. Rompe el esquema del artículo 14 y 15 de la Ley 48, que es la que habilita la revisión extraordinaria, creando supuestos de revisión en donde siempre hay un compromiso constitucional en la idea de la doctrina de sentencia arbitraria. Cuando nace esta doctrina lo hace tímidamente y a partir de 1948 en adelante empieza el ensanchamiento de esa vía de revisión. Por lo tanto, lo que aparece ahí, en algún sentido, es un ingreso irrestricto de casos a la Corte sobre materias que no están habilitadas por la Constitución ni por la ley. Es decir, ese ingreso masivo de casos vinculados con cuestiones no federales que no surgen ni del 116 ni del 117 de la Constitución ni de la Ley 48, aparecen como un supuesto remedio frente a la sentencia errada, la sentencia equivocada, la sentencia inconstitucional, la sentencia aberrante, pongámosle los calificativos que querramos. Estos son los que se fueron utilizando a través de la doctrina. Ahora, el problema es que la revisión extraordinaria de la Corte en el diseño constitucional tiene que ver con tener un poder judicial concebido para asegurar la recta aplicación de normas federales. Esa es la idea de la Corte Federal. Revisar, proteger la supremacía federal respecto del orden provincial, y no otra. Lo digo de esta manera porque tenemos que tener registro del límite que establece la Constitución, en términos de procedimiento y en términos de reglas de juego. Ahora, lo curioso es que todos esto lo sabemos, todos repetimos esto. Y sabemos también que tenemos como una puerta de servicio enorme, que es la doctrina de la sentencia arbitraria, que nos permite saltar el conflicto federal y llevarlo a la Corte otros conflictos. Ahora, lo que a mí me interesa analizar es de dónde sale esa idea. Y esa idea, que para mí es muy preocupante, tiene que ver con confundir el rol de la Corte Federal en el sistema argentino. Y yo voy a decir una serie de frases que todos repetimos y que seguramente lo repetimos porque lo escuchamos mucho tiempo. Y seguramente van a estar de acuerdo hasta que yo establezca algún elemento discordante. Casi siempre escuchamos que la Corte Suprema es el máximo tribunal del país. Si es el máximo tribunal del país el que cierra el debate constitucional, es razonable esperar que sus miembros sean elegidos entre los abogados y las abogadas con mejor formación y sensibilidad jurídica. Hasta aquí todo bien. No vamos a discutir si son muchos, si son pocos. Dije varones y mujeres, así que estoy bien. Esas sentencias que dicta el máximo tribunal despiertan las exigencias más extremas, unas expectativas muy fuertes vinculadas con su corrección jurídica. Yo espero la mejor producción jurídica de esa Corte, pero también espero registros de equidad en esas decisiones. Es decir, que yo le estoy pidiendo todo eso a ese tribunal. Al mismo tiempo, el lugar que ocupa ese tribunal dentro del esquema judicial argentino hace que las decisiones que tome tengan al menos la probabilidad de cerrar controversias y conflictos de manera relativamente estable. Yo uso controversias y conflictos, pueden usar diálogo, pueden usar conversación constitucional, uso esta terminología porque es la que establece la Constitución cuando le fija el perímetro de causa, tiene que intervenir en causas. Ahora, con estas cualidades a la vista, que podemos estar todos de acuerdo que con mayor o menor precisión aparecen en nuestra idea de Corte Suprema en el sistema argentino, alguien un poco distraído podría rápidamente concluir que entonces tenemos que garantizar la posibilidad de que todas las personas que son parte de un litigio judicial lleven un caso ante la Corte. Porque ese es el tribunal que va a fallar de un modo inmejorablemente justo y definitivo. Porque es el último tribunal que tiene el cierre en la interpretación constitucional. Y hasta alguno puede decir va a ser la mejor, porque es la dada por los mejores. Bueno, esta idea creo que es
la que contribuye a la confusión generalizada que hace que cuando nos pongamos a revisar la estructura y el diseño institucional del Poder Judicial, cuando nos pongamos a pensar en el verdadero problema del colapso de trabajo que lleva la Corte, confundamos los remedios. Esta idea es la que muchos esgrimen usando la máscara del acceso a la justicia. Confunden el acceso a la justicia con la idea de la Corte como un tribunal de garantías permanente y que cualquier ciudadano que tenga un litigio judicial tiene derecho a que la Corte dicte alguna resolución sobre ese conflicto. Y esto no solamente es errado en términos de diseño institucional, sino que también es impracticable. No se puede llevar a la práctica que la Corte revise todos los casos. Es imposible que haga esto. Ahora, lo curioso del proyecto de reforma judicial es que pone en primer plano el colapso de trabajo de la Corte, la necesidad de recortar su competencia. Hasta en alguno de los reportajes leí la idea de volverlo al modelo norteamericano. Pero a renglón seguido diseñan remedios que amplían esa competencia o al revés, que no sirven para corregir los defectos. Una mirada mucho más razonable sobre el rol de la Corte nos impone la necesidad de tener en cuenta dos variables, que como dije y ahora voy a demostrar, el proyecto no tiene en cuenta. Primero, la Corte no tiene capacidad física ni fáctica para llevar adelante esa tarea titánica de revisar cualquier conflicto constitucional. Yo no puedo romper las reglas de diseño que establece la Constitución porque tienen un sentido que tiene que ver con la supremacía federal. Obviamente que las voy a poder romper si modifico la Constitución. Yo estoy hablando siempre dentro del perímetro de la Constitución. Y la segunda consecuencia es que, se deriva de la primera, existen normas constitucionales y legales que limitan la competencia de la Corte y que determinan cuáles son las clases de causas que van a llegar a la Corte. Entonces, lo que hace el proyecto, como hicieron tantos otros proyectos de reforma en la justicia, es olvidarse del problema y comprar esa idea de la que la Corte es un tribunal de garantías omnipresente. Entonces lo que yo tengo que hacer, de acuerdo con estas ideas, es garantizar el acceso a la Corte, y ahí viene el problema casi esquizoide, pero al mismo tiempo le tengo que recortar sus competencias porque no puede funcionar. Vamos a ver cómo estas propuestas fallan, a mi juicio, en su implementación práctica. Lo primero que siempre se proponen reformar o modificar o domar o contener es la doctrina de la sentencia arbitraria. Recordemos que esta doctrina me permite llevar, bajo ciertos parámetros, los casos a revisión de la Corte por fuera del esquema del artículo 14 y 15 de la Ley 48 que establece la revisión en clave federal de la interpretación en esos casos. Ahora, cuando la Corte interviene por vía del recurso extraordinario, tiene que tomar dos decisiones. Estoy hablando siempre dentro del esquema del artículo 14 de la Ley 48. La primera se vincula con determinar el tema revisable. ¿Qué es lo que va a revisar la Corte? Y lo que va a revisar la Corte lo fijan los artículos 14 y 15 de la Ley 48. Es decir, la cuestión federal, dictada en el marco de una sentencia definitiva, emanada por un tribunal superior de la causa, y el 15 que le dice que tiene que tener una relación esa cuestión federal con el caso que se está resolviendo. Este es el equilibrio que diseña la Ley 48 en el artículo 14 y 15, que obviamente la doctrina de la sentencia arbitraria lo rompe. Porque ¿qué hace la doctrina de la sentencia arbitraria? Modifica lo revisable. Le permitió a la Corte, primero en casos muy contados, después lo fue abriendo y después generó la práctica forense de que si yo no tengo un caso vinculado con los artículos 14 y 15, intente el recurso por sentencia arbitraria. Intente quiere decir eso. Intento con esa idea de se me garantiza el acceso a la justicia. Yo tengo derecho a que la Corte revise mi caso. Entonces voy rompiendo ese equilibrio porque incorporo un elemento que ese sistema que está diseñado sobre la base del artículo 16 y 17 no puede tener en cuenta, porque ese sistema no está pensado para revisar hecho y prueba. Eso lo revisan otros tribunales, no es la función de la Corte. Pero si nosotros nos sentamos en esa idea de que ¿por qué no tengo acceso? Y esas preguntas tienen respuestas que por supuesto no están dentro del contexto constitucional, obviamente que nos va a parecer amigable esta propuesta, nos va a parecer
una propuesta superadora, una propuesta más igualitaria, y en realidad no lo es, porque el resultado de la no propuesta igualitaria lo tenemos hoy en día, cuando la Corte está colapsada, y cuando aparte nosotros no tenemos la posibilidad de prever, sobre la base del esquema constitucional, qué casos va a tomar y qué casos no va a tomar. Entonces estamos yendo a ciegas, estamos peor que cuando empezamos. Bueno, esta secuencia de los artículos 14 y 15, la doctrina de la sentencia arbitraria la altera. Crea un fenómeno nuevo que la Corte tuvo que empezar a desandar. Primero lo hizo a cuentagotas, después lo amplió, y en los últimos años, yo suelo fijar este periodo temporal mucho más estricto en términos de recorte de la sentencia arbitraria. En los últimos 15 años, la Corte lo va recortando, lo va minimizando, porque se da cuenta que la ampliación de esa doctrina de la sentencia arbitraria le modifica muchas cosas, pero sobre todo su trabajo cotidiano. Ahora, el problema es la costumbre que se generó en dos sentidos. En los tribunales superiores de la causa, que tienen que analizar la admisibilidad del recurso extraordinario, que no lo hacen, y entonces el caso siempre llega con sentencias de admisibilidad sin fundamentos a la Corte, y por otro lado, en la idea de los abogados, de que no tengo que esforzarme por cumplir con lo que dice la Ley 48, sino que tengo que inventar alguna pata constitucional en el conflicto resuelto en forma equivocada, errada, que no me gusta, carente de fundamento, para lograr el último recurso. La doctrina de la sentencia arbitraria crea un incentivo peligrosísimo. El incentivo es que la Ley 48 se vuelve un espejismo. La Ley 48 desaparece. Y este es el problema. No el problema de si la Corte resuelve de una u otra manera. El problema es cómo limitamos el acceso. Ahora, la Corte es responsable de esto, porque esto se crea a través de la jurisprudencia de la Corte. Yo muchas veces digo que la Corte tiene que empezar a mirarse a sí misma en este sentido. Pero la propuesta de la reforma y la propuesta que está llevando adelante el comité, a espaldas de la Corte, porque la Corte no participó, no se escuchó a la Corte, se le pidió un oficio que brinde información sobre las estadísticas de los casos, pero no se le pide que discuta, que dialogue, que participe de este diseño. Es decir, se hace una reforma intuitiva, a mi juicio, tiene un problema de implementación seria. Entonces, ¿cuál es la solución que nos brindan? A mi juicio, que es la peor. Crear un tribunal intermedio de casación para arbitrariedad. No es una solución nueva. En la doctrina esta solución apareció casi siempre que alguien quiso intentar dar una solución a la doctrina de la sentencia arbitraria. Que haya un tribunal intermedio, algunos en algún momento pensaron en una sala de arbitrariedad, para que todos los casos de arbitrariedad que nacieron a espaldas de la ley, que son una aplicación equivocada de la Ley 48, que son una deformación de la Ley 48, en lugar de salir, en lugar de evitarlos, en lugar de recortarlos para que no existan más, les doy acceso a través de un tribunal intermedio que en definitiva no va a descargar el trabajo de la Corte, sino que va a naturalizar un mecanismo que rompe el esquema establecido en la Constitución en materia de revisión de la supremacía federal. ¿Por qué digo esto? Si yo pienso que el esquema de acceso es el de la Ley 48, porque los artículos 116 y 117 de la Constitución le dicen al Congreso, esta competencia de la Corte vos la vas a poder reglar. En Argentina tenemos dos culpables de esta doctrina. La primera culpable fue la Corte. Cuando la Corte empieza a desandar este camino y decir, pero cuando hay una sentencia que no es una derivación razonable del derecho vigente, puedo abrir, y a partir de la década del 50 ya empieza a dejar de exigir algunos requisitos más estrictos vinculados con que haya un agravio del derecho de propiedad en términos de arbitrariedad, abre el camino a el incentivo de saltar al recurso extraordinario e inventar arbitrariedades. Y el otro culpable de este desmadre es la doctrina. La doctrina argentina, durante años, la doctrina constitucional argentina, se dedicó a justificar esta violación de la ley, diseñada en la jurisprudencia de la Corte. Y la justificaba, y todavía hoy lo siguen diciendo, sosteniendo que la arbitrariedad es el cuarto inciso no escrito del artículo 14, que esto es algo peligrosísimo, porque lo que está diciendo es
le busca partida de nacimiento, le busca legalidad a la naturalización de una práctica que no tiene que ser regular, que excepcionalmente, como pasó, si ustedes miran para atrás cuando apareció la doctrina de la sentencia arbitraria, desde 1909, que es la primera vez donde habla de sentencia arbitraria, por periodos de casi 30 años la empieza a usar, saltos de 30 años. Y recién en 1948 empieza su expansión. Pero durante la primera etapa, desde 1909 a 1948, lo usa en no más de 3 casos, y con criterios muy restrictivos. Ahora, la doctrina lo que hace es decir, bueno, justifiquemos y demos el inciso de legalidad. ¿Cómo lo hacemos? Hay un cuarto inciso no escrito, en realidad no están violando la ley 48, cuando todos sabemos que sí. Están violando los límites que la Constitución fija para la revisión por vía extraordinaria de la Corte. Y al hacerlo, y esto es lo paradójico, crean un acceso absolutamente discrecional por la Corte. Y nosotros nos sentamos a analizar la jurisprudencia vinculada con la doctrina de arbitrariedad de sentencia, vamos a ver que desde 1948 hasta hace más o menos 15 años, los parámetros vinculados con los casos en los que se tomaban, los estándares, a veces eran abandonados sin fundamento. Entonces le da una herramienta extra que la Constitución no le dio a la Corte para poder abrir y cerrar su competencia como quiera. Frente a este fenómeno que la Corte creó, la doctrina convalidó y lo sigue diciendo hasta el día de hoy, el remedio que apareció fue el artículo 280. Fue en la década del 90, se modificó el Código Procesal y aparece el writ of certiorari criollo, es decir, la posibilidad de que la Corte, invocando un artículo del Código Procesal, rechace la procedencia de un recurso extraordinario federal por considerar, y ahí hay unas causales. Lo curioso es que ahora, por ejemplo, se dice que el proyecto de reforma judicial le va a imponer al certiorari causales. Bueno, yo les recomiendo que lean el artículo 280, que tiene causales. Que la Corte a veces no las invoque es otro tema, pero el artículo 280 tiene causales. Cuando habla de cuestión insuficiente, cuando habla de falta de agravio federal suficiente, lo que sí nos falta ver cuando la Corte rechaza es que nos diga qué entiende por eso, ¿no? Porque muchas veces es solamente la fórmula y no la bajada de la fórmula. Bueno, lo importante es que si nosotros no entendemos esta secuencia, vamos a construir remedios que son equivocados, y vamos a decir, la solución es más tribunales. O un tribunal especializado, a mí me causa mucha gracia que digan tribunal intermedio de casación, de arbitrariedad con todas las especialidades. Es decir, es como si la Corte no brindase la posibilidad de una mirada especializada sobre algún tema, pero acá sí, acá tengo una suerte de compendio de especialidades que me va a resolver el problema de la arbitrariedad. Y hay una variable que la reforma tampoco toma en cuenta, como todas las reformas judiciales que se han propuesto, que es el tiempo. El tiempo se usa para justificar que los casos no pueden durar tanto, entonces tengo que recortar la competencia. Pero al mismo tiempo voy creando o institucionalizando nuevas vías de acceso, porque crear un tribunal intermedio de arbitrariedad lo que hace es reforzar la idea de que la arbitrariedad es una vía legal de acceso, cuando no lo es. Cuando tiene que ser un supuesto súper excepcional y recortado por la Corte. Ahora, legaliza, blanquea, le da partida de nacimiento a la arbitrariedad, con el problema que ya describí, dice que el artículo 280, la facultad de rechazar en forma discrecional, tiene que ser modificada, tiene que incorporar causales. Las causales, como yo dije, están en el artículo 280. La reforma tiene que ir de la mano de pedirle a la Corte que exprese algún fundamento cuando usa el 280. También esto parte de un mito, de creer que cuando la Corte rechaza por 280 no analizó el caso. Los casos son analizados y el dictamen de 280 viene precedido de un análisis en el cual los jueces, 5, tienen que votar para rechazar ese recurso extraordinario con la fórmula del 280 o con una sentencia explicando los fundamentos. Yo estoy de acuerdo con que se les pida fundamentos, porque esto va a acomodar la idea de cómo podemos acceder a la Corte. Va a acomodar en términos procedimentales, digo. Nosotros tenemos está desarmada la idea de la competencia de la Corte sobre esa idea falsa que dije al principio. Alguien nos hizo creer que el acceso a la justicia implica una garantía de acceso irrestricto a la Corte Suprema de cualquier caso, y eso es impracticable y además no es el esquema que establece la Constitución. De la misma manera que
crean el tribunal o suponen que la creación del tribunal intermedio va a recortar la arbitrariedad y exigirle fundamentos al artículo 280 también lo haría, en este diálogo bastante particular, diálogo que es un monólogo porque hay uno de los participantes que no está siendo escuchado, apareció una tercera propuesta. Voy a recortar su competencia, va a tener más trabajo, pero le voy a crear un trabajo nuevo. Le voy a dar un trabajo más a la Corte. Entonces, crearon, o van a crear, o mañana vamos a poder leer esto en el proyecto, una acción declarativa de inconstitucionalidad en abstracto en competencia originaria de la Corte. Es decir, va a haber un nuevo supuesto de competencia originaria de la Corte. Yo estoy describiendo la última comunicación pública respecto de los alcances del informe. Supuestamente ya está terminado, así que si es verdadera esa información, esta es la idea. Supongamos que esta sea la idea, que yo creo que debe ser, tenemos un primer problema. No puedo crear un nuevo supuesto de revisión en competencia originaria por la Corte porque la Constitución me los define en el artículo 117. Es decir, que estoy creando un supuesto de competencia originaria violando la Constitución con el objeto de recortarle la tarea de trabajo a la Corte. Hay un problema de diagnóstico enorme. ¿Vieron cuando a veces dicen que muchos médicos especialistas a veces no coordinan, entonces siempre volvió la idea del médico de cabecera? Bueno, es más o menos lo mismo. Acá pueden ser buenas intenciones, pueden ser buenas teorías, pueden ser buenos planteos abstractos, pero desde los límites de la competencia que la Constitución le reconoce a la Corte. Primer problema de esta acción declarativa en competencia originaria de la Corte. Viola el artículo 117, no puede ser modificado con base legal. Si yo quiero establecer esto, voy a tener que modificar la Constitución. Segundo problema, y esto tiene que ver también con cómo se estructura la reforma. Nosotros, sobre la base de este juego de los artículos 116 y 117 que se reflejan en los artículos 14 y 15 de la Ley 48, establecemos reglas del juego para la revisión ante la Corte. Esas reglas tienen dos pautas esenciales. Una es la noción de causa y otra es la noción de legitimación. Yo necesito, porque esa es la regla constitucional aplicable, yo soy enfática en esto porque no quiere decir que la podamos criticar, la podemos criticar, pero mientras esté vigente es lo que tenemos que cumplir. Yo necesito que exista una causa, conflicto, causa, litigio o controversia, un problema constitucional concreto, como les digo yo a mis alumnos cuando a veces no lo entienden. ¿Por qué necesito eso? Porque ese es el ámbito de competencia de los tribunales y en particular de la Corte en el ámbito de esa competencia de revisión extraordinaria. Si no hay un agravio concreto, si no hay un conflicto, la Corte no emite opiniones consultivas, no dice lo que le parece, no es mediadora de conflictos entre poderes. Esa es la competencia que tiene, en el marco de un conflicto o de un agravio concreto. Si no, no lo puede hacer. ¿Y cómo se comportó la Corte respecto de esta noción? Bueno, la Corte fue muy celosa de esta noción. Es decir, reafirmó a través de su jurisprudencia y de sus precedentes más antiguos y más recientes la noción de causa como llave de acceso. Solamente cuando nosotros nos dedicamos, y acá tomo la idea de manipulación interpretativa de la que habló Roberto respecto de la interpretación constitucional, solamente cuando nos dedicamos a manipular el alcance de las sentencias de la Corte, entonces confundimos votos de la mayoría, como pasó en la sentencia dictada el 24 de abril de este año, donde la Corte, en el caso de planteado en la acción declarativa por el Senado respecto de las sesiones telemáticas, solo cuando yo interpreto en forma equivocada ese voto de la mayoría que tiene más de 3 considerandos en donde la mayoría dice no estoy modificando la noción de causa, no estoy abriendo el alcance de causa judicial. Esta sentencia no implica dejar sin efecto los precedentes anteriores vinculados con la causa, solamente así yo puedo entender que la Corte me dio un mensaje diferente, cualquiera sea la implicancia que quiera decir este mensaje. No dejó sin efecto precedentes anteriores, no modificó la noción de causa. Por lo tanto, esto hubiera sido más fácil si yo escucho a la Corte cuando diseño los remedios, pero como no la escucho cuando diseño los remedios, fantasío con que tal vez es muy bueno que no haya una causa, porque en algunos casos a veces la Corte dice que no hay causa. Bueno, esto también es mentira. La segunda noción
que tiene que ver con el defecto de este proyecto de acción declarativa, es... Lorena, sí, estamos en el tiempo. ya está, cierro con esto. Me pasa. Vale. Es el problema del legitimación, porque me enoja el tema, es el problema de la legitimación. Si yo voy a hacer una acción popular de inconstitucionalidad, que parece que esta es la idea, yo voy a tener también el mismo problema. La Corte tiene una jurisprudencia, y es relevante la jurisprudencia de la Corte, como dije cuando empecé, porque es la que me va a interpretar, de acuerdo con el esquema que establece la Constitución, el alcance del derecho federal, y en este caso, el alcance de estas cuestiones constitucionales que tiene que resolver. Si yo analizo la idea de legitimación que maneja la Corte tiene posturas inamovibles, no porque sean arcaicas, no porque sean equivocadas, no porque sean conservadoras, vinculadas con la legitimación. Y las tiene que tener porque tiene que preservar ese esquema de trabajo. No puede ir cualquier persona a plantear un caso ante la Corte. Tiene que tener legitimación, tiene que tener agravio concreto y tiene que tener legitimación. La Corte no puede admitir acciones populares, pero no porque sea del siglo XIX, no porque estén hablando con espiritistas de los padres fundadores, sino porque el esquema institucional, que todavía está vigente en la Constitución, le exige estos dos requisitos. Y cierro con lo que decía Roberto. Yo estoy buscando remedios dentro del procedimiento de la Corte, que hay tantísimo para cambiar, en otro día les cuento otras cosas que hay para cambiar. Yo quise atacar de alguna manera las tres propuestas que me parecen que no tienen sentido, y me olvido de que si quiero, por ejemplo, a través de esta acción popular, posibilitar la participación ciudadana o que la Corte esté más cerca de los problemas de la gente, hay otros caminos institucionales. Las audiencias públicas requieren la existencia de causa y legitimación. Tienen un marco de causa y legitimación. Y estamos confundiendo de vuelta los roles de los poderes. Cuando preparé hoy me acordé, y con esto cierro, de una frase de un premio Nobel francés de literatura que se llama André Gide, que dice: todo ya fue dicho, pero como nadie escucha, hay que decirlo de nuevo. Yo cada vez que hablo de estos temas, me acuerdo de André Gide. Estoy todo el tiempo diciendo lo mismo, pero como nadie escucha, hay que decirlo de nuevo. Las reformas de diseño institucional tienen que mirar no solamente las abstracciones, que pueden parecer ideas geniales, sino cómo esas ideas seguramente fueron implementadas en algún lugar del mundo o en nuestro país, en alguna teoría extraña que se haya escrito en el pasado, y que seguramente no dieron resultados positivos, y por el paso del tiempo no hace que esas ideas muten. Mucho menos cuando las reformas se hacen sin tener en cuenta los actores esenciales. En este caso, cuando estoy analizando los problemas procedimentales y de funcionamiento de la Corte, sin escuchar a ese actor principal que es la Corte. Gracias. Perdón. Gracias. Gracias, Lorena. De todas maneras, hay un par de preguntas, un par de temas ya planteados que puedes ir mirando el chat para luego cuando empecemos a conversar. No hay problema. Bien, ahora va a seguir Pedro Caminos. Pedro Caminos es abogado, docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, cursó estudio de posgrado en Flaxo y en la Universidad de Génova, y recientemente ha publicado un libro sobre republicanismo e interrupción voluntaria del embarazo, que está recién salido, y no sé, después va a ser un tema que está para charlar también en breve. Organizaremos las conversaciones sobre eso. Hoy nos va a hablar sobre una propuesta de institucionalizar el control del procedimiento legislativo. Adelante, y después damos lugar al debate. Bueno, muchas gracias, Kelly, muchas gracias, Federico, y a la Universidad Nacional del Comahue por siempre recibirnos con tan buena predisposición, y muchas gracias a Roberto por haber participado en esta actividad. Estamos muy contentos de tenerlo. Bueno, el objeto de mi exposición, voy a tratar de ser lo más breve posible. En gran medida lo voy a poder hacer porque mi exposición está, en algún sentido, a mitad de camino entre la de Roberto y la de Lorena. De la exposición de Roberto, lo que me interesa destacar como introducción a lo que voy a decir es que
Roberto señala la importancia de tener un modelo normativo para pensar la democracia. Él propone que pensemos la democracia como un diálogo entre iguales. Señala que nuestras democracias realmente existentes tienen una serie de problemas para poder cumplir con este ideal, para poder satisfacer este ideal, y por lo tanto el ideal de alguna manera guía una cierta línea de reforma institucional para volver a acercar, o no sé si volver, pero sí acercar el funcionamiento real de nuestras democracias al ideal. Y de la exposición de Lorena, no voy a tomar la defensa normativa que Lorena propuso de nuestro derecho constitucional tal como está configurado, de acuerdo con la interpretación dominante, pero sí voy a tomar la descripción que Lorena hace de la interpretación dominante de nuestro derecho constitucional. ¿Y cuál es el objeto de mi exposición? Bueno, el objeto concreto de mi exposición es el de tratar de poner en cuestión la idea de que sea el Poder Judicial de nuestra Constitución, o el Poder Judicial de nuestra práctica institucional, el encargado de llevar adelante cierto tipo específico de control sobre la actividad principalmente legislativa, pero no exclusivamente legislativa, en lo que tiene que ver con controlar de qué manera se lleva adelante el proceso decisorio en nuestra democracia. En tratar de, cuando consideramos que ciertas decisiones públicas se toman de una manera muy alejada del ideal del diálogo entre iguales, que esta posibilidad de control permita reiniciar un nuevo debate político, un nuevo debate público, que acerque la toma de decisiones sobre aspectos concretos o particulares a ese ideal. En gran medida, en el debate contemporáneo, lo que se propone es, de alguna manera, transformar el control de constitucionalidad, que en el caso argentino es un control judicial de constitucionalidad, se propone adaptarlo a que sea el Poder Judicial, o quien ejerce ese control judicial de constitucionalidad, el que pueda, de alguna manera, operar como el reiniciador de la deliberación democrática, el reiniciador, el que lleva adelante el reboot del diálogo entre iguales. Pero en el caso del sistema judicial argentino, de acuerdo con la interpretación dominante, nuestro sistema judicial tiene una serie de características. Esas características, por supuesto, pueden cambiar. Pueden cambiar si reformamos la Constitución, que es la respuesta fácil. Pueden cambiar si cambiamos la interpretación de la Constitución. El punto, básicamente, que quiero asumir es, bueno, ¿y qué pasa si la interpretación constitucional no cambia? Es decir, ¿qué pasa si la Corte Suprema y los demás tribunales siguen apelando a nociones restrictivas en materia de legitimación? ¿Qué pasa si siguen apelando a nociones restrictivas en cuanto al concepto de caso, causa o controversia? Y de esa manera, la posibilidad de implementar un tipo de control del proceso deliberativo en el ámbito de las decisiones públicas sería más difícil de instrumentar a través del Poder Judicial. Es decir, mi punto es, ¿qué pasa si la descripción que Lorena hizo del sistema judicial argentino sigue siendo verdadera de acá a muchos años, ¿no? Y esa interpretación se sigue manteniendo. Bueno, mi punto es que en la medida en que esa interpretación se mantenga, en la medida en que no haya además una reforma constitucional que permita adaptar nuevos mecanismos institucionales, el problema que se genera es un problema de disfuncionalidad en el ámbito judicial. Esa disfuncionalidad está dada por el hecho de que los jueces en Argentina están formateados para ser árbitros en disputas particulares. Y entonces los jueces tienen grandes dificultades para intervenir en determinado tipo de situaciones donde lo que está en juego no es un conflicto particular. De nuevo, no estoy diciendo que esto sea algo esencial, no estoy diciendo que sea imposible, lo que estoy diciendo es que hay una dificultad, hay una fricción, hay una cierta problemática. Esto trasladado al ámbito de un control de tipo procedimental sobre el proceso político, a lo que conduce es a que quizás jueces muy formateados para entender en la resolución de conflictos particulares y de casos particulares tengan también serias dificultades para poder entender cómo colaborar con el proceso político. Es decir, el diseño institucional, que de alguna manera los jueces tengan puestas anteojeras
que limitan la visión que pueden llegar a tener para resolver esta clase de problemas. De nuevo, insisto, no estoy diciendo que sea imposible, que sea esencialmente así. Lo que estoy sosteniendo es que acá hay un determinado tipo de problema. En segundo lugar, la problemática que plantea el Poder Judicial es que el Poder Judicial, acostumbrado a resolver casos individuales, está conectado con una idea de que en algún momento el conflicto judicial, acá sí uso el conflicto en el sentido más estricto, la disputa entre dos partes, en algún momento se tiene que terminar. O sea, a diferencia de la deliberación, que puede ser permanente y que es deseable que sea permanente, eso forma parte del ideal del diálogo entre iguales, la disputa judicial en algún momento tiene que terminar. En algún momento tiene que haber un tribunal que de manera definitiva resuelva el punto, cosa juzgada, y otro día volvemos a empezar. Y entonces, este ideal de la deliberación permanente, implicado en la idea del diálogo entre iguales, entra en tensión con la idea de que el Poder Judicial, los conflictos individuales que resuelve, los tiene que resolver de manera definitiva. De nuevo, con esto no quiere decir que el Poder Judicial esté completamente imposibilitado de colaborar, sino que acá hay tensiones, hay problemas. Y en tercer lugar, hay un problema, si quieren, más clásico, que está muy vinculado con el primero, si quieren es un desarrollo del primer problema, que es el que tiene que ver con una cuestión clásica en los estudios sobre separación de poderes, que es que los jueces, precisamente por el hecho de que tienen que resolver conflictos particulares de manera definitiva, muchas veces tienen menos herramientas o pocas herramientas para poder resolver determinado tipo de problemas sociales o de conflictos sociales que no son, digamos, que tienen un impacto que va mucho más allá de una situación específica. Hay un ejemplo claro, y voy a utilizar este ejemplo como disparador de hacia dónde quiero apuntar. El ejemplo claro, típico, clásico, es el problema de las jubilaciones en la Argentina. Todos recordamos el caso Badaro. El caso Badaro, sin entrar en demasiados detalles de derecho previsional, que yo no me acuerdo y que son muy aburridos, probablemente no me los acuerdo porque son aburridos, pero el punto básicamente es que una persona solicita que se reajuste el monto de su jubilación y el contexto general en el cual se da esa solicitud es un contexto en el cual había una política pública de hacer ajustes en materia jubilatoria, principalmente para las remuneraciones más bajas, y las remuneraciones, a medida que uno iba subiendo en la escala remuneratoria de los saberes previsionales, los ajustes se iban dando cada vez en menor medida. Y entonces las personas que estaban, digamos, en la parte más alta de ese escalafón, de esa escala, no tenían una actualización tan frecuente o tan elevada como la que tenían quienes estaban en el ámbito más bajo de la escala. Y Badaro era una de las personas que estaba entonces en la parte más elevada, más alta. Y entonces lo que hay es un reclamo de aplicación de la garantía de la movilidad del artículo 14 bis de la Constitución. La Corte, cuando le toca intervenir en el caso, la Corte toma nota de esta fricción entre la resolución del caso individual y la resolución del problema más sistémico general. La Corte se da cuenta, además es algo bastante fácil, que fallar a favor de Badaro tiene un impacto sobre un determinado fondo de recursos administrado por un organismo público, por la ANSES, y que darle más a Badaro implica sacar recursos al resto de las personas que dependen de ANSES en cuanto a sus saberes, y además puede haber un efecto de generalización de la decisión que toma la Corte que puede impactar negativamente en los recursos que son administrados por ANSES. Y entonces la Corte en Badaro lo que sostiene es que no puede, o mejor dicho, que la mejor solución que puede dar para el caso concreto de Badaro es que el Congreso dé una respuesta a la generalidad de los jubilados y los pensionados. Es decir, la Corte sostiene que para poder resolver favorablemente el planteo de Badaro fundado en la garantía de la movilidad, se necesita una nueva legislación previsional. Se necesita una nueva legislación porque la garantía de la movilidad que requiere que el Estado administre cierto tipo de fondos, necesita entonces un nuevo diseño para poder llevar adelante para poder
cumplir entonces con el pedido particular de Badaro. Ahora, más allá de cómo, digamos, cómo terminó la historia de Badaro, que sabemos que no terminó con un final demasiado feliz para la generalidad de la clase vinculada con los jubilados y pensionados, sí para Badaro en particular, que tuvo una nueva sentencia de la Corte donde se resolvió específicamente su caso. Lo que me interesa señalar con el caso Badaro es que en Badaro la Corte trató de de proponerle al Congreso que vuelva a llevar adelante un debate sobre la regulación adecuada en materia previsional, pero en ese caso, digamos, lo que quedó sacrificado, entre comillas, fue darle una respuesta definitiva a Badaro, ¿no? Ahí se aprecia otra vez la tensión entre la necesidad de los sistemas judiciales de dar respuestas definitivas y esta necesidad o este intento de satisfacer el ideal de la deliberación más permanente. Entonces, en la medida en que el Poder Judicial siga teniendo las características que tiene, y en la medida en que no tengamos una expectativa cierta de cambio en el corto plazo, es muy probable que los intentos de llevar adelante reformas institucionales en el ámbito del Poder Judicial, de crear acciones y conferírselas al Poder Judicial para tratar de promover mayor deliberación democrática, es probable que o bien sigamos con el mismo tipo de problemas que venimos teniendo hasta ahora, o bien que el Poder Judicial en algún momento las rechace de plano y las declare inconstitucionales por ser incompatibles con la interpretación tradicional de los artículos 116 y 117, tal como los describió Lorena. De nuevo, esto sin abrir juicio con respecto a si esa interpretación es la correcta, la mejor, etc. Pero es la que maneja la Corte, y en la medida en que previsiblemente la siga manejando, es probable entonces que un intento de reforma institucional pegue de lleno contra esa interpretación y que la Corte la declare inconstitucional. Entonces, siendo esto así, ¿no convendría pensar en la posibilidad de trasladar ese tipo de control a otro organismo? ¿No sería mejor pensar en un diseño de un organismo que, así como la Auditoría General de la Nación actúa en el ámbito del Congreso de la Nación, pensar en un organismo que opere como una especie de Consejo Constitucional para la deliberación democrática? Que sea un organismo que cuente con cierto tipo de garantías funcionales, que cuente con cierto tipo de autonomía, como la tiene la Auditoría General de la Nación, quizás todavía más fuertes que las que tiene la auditoría, y que de alguna manera sea una forma de control interno, es decir, sería un organismo creado por ley, no sería necesario reformar la Constitución, no habría en principio problemas constitucionales con la creación de este organismo, porque precisamente no habría última palabra, el organismo lo que haría sería requerirle al Congreso una nueva deliberación sobre cierto problema particular, y el punto, digamos, creo que interesante, es que nos ahorraríamos la posibilidad de los problemas que se generan al poner en un poder judicial mal adaptado institucionalmente para gestionar determinado tipo de situaciones, como el control de la dirección política, en lugar de llevar eso a un ámbito quizás poco apto para cumplir con esa tarea, dárselo a un organismo pensado exclusivamente para eso. Y entonces, los problemas de la política, por decirlo rápidamente, quedarían solucionados dentro de la política. No los sacaríamos, no los convertiríamos en poderes judiciales, sino que seguirían siendo problemas que se procesan dentro del mismo ámbito de la política, y con la ventaja adicional de que esa misma ley podría establecer estándares sobre deliberación legislativa. Es decir, los estándares que este organismo se encargaría de controlar y que tienen que ver con convocatoria de audiencias públicas, participación de grupos especiales, etc. Y acá también, en este organismo, podríamos establecer legitimación amplísima. No sería necesario que aparezca la persona cuyo interés personal está siendo afectado, sino que podríamos hacer una acción casi popular frente a este organismo. No sería necesario que esperar a que la ley entre en vigencia, bastaría, por ejemplo, con que la ley haya sido sancionada para poder ir al organismo y pedirlo. No sería necesario que aparezca un caso concreto de aplicación de la ley, porque sencillamente acá lo que nos interesa es controlar la forma en que el procedimiento se lleva adelante. Y entonces, me parece que pensar en esta posibilidad, insisto, esto es completamente coyuntural, es en la medida en que el Poder Judicial tiene la estructura que tiene y se mantenga la interpretación dominante que tenemos en la actualidad,
Entonces quizás valga la pena pensar en institucionalizar las inquietudes de un mayor control del proceso decisorio público en aras de acercarlo a un ideal más deliberativo, pensar un organismo separado del Poder Judicial, pero sin que por eso no esté revestido de garantías funcionales o institucionales. Eso es todo de mi parte y les agradezco muchísimo por su atención y por estar aquí escuchándonos. Muchas gracias, Pedro. Pasamos a la ronda de preguntas. Federico. Estás muteado, Fede. Ah. Sí, bueno, estaba... Estaba comentando, Federico, que Paola Vergallo no se puede conectar, es decir que nos quedamos con estos disertantes. Sí, nos acaba de mandar un mail informándonos que tiene problemas de conexión. Estuvo conectada durante la exposición de Pedro y de Lorena, pero lamentablemente no puede conectarse, así que les pido disculpas a todos y bueno, vamos a empezar con alguna ronda de preguntas y de debate. Bueno, el primero que abrió, digamos, la ronda de debate fue el propio Roberto. No sé si querés comentarlo, Roberto, con tu comentario. No, digamos, un poco, digamos, también retomando algo de lo que decía Pedro y en diálogo, controversia con lo que decía Lorena. No, yo veo que le decía también por chat, que a lo mejor la lectura que ella presentaba está como muy marcada por lo que ha sido siempre para algunos, para parte de la doctrina, que es controversial, por un lado, es controversial en términos doctrinarios y jurisprudenciales, entre otras cosas porque hay doctrina y jurisprudencia, lamentablemente, para todos los gustos, sobre todo porque hemos tenido una jurisprudencia muy inestable. Entonces, ¿qué es caso? ¿Qué es controversia? Y además, en lo que ha sido creada esa visión, le decía, también ha sido creada, o sea, esa posibilidad de la lectura dominante, ha sido creada también de un modo controversial, otra vez, para quienes vemos el derecho como diálogo entre iguales, ha sido creado desde arriba, de modo muy elitista, sin abrir el diálogo con nadie. Entonces, no veo por qué quedar marcado, aprisionado por, bueno, lo que se definió como caso, controversia. Yo creo que, digamos, no hay ningún obstáculo en absoluto constitucional para pensar de otro modo el papel de la Corte, de un modo mucho más abierto, más dialógico. Digamos, si retomamos el caso este que citaba creo que la propia Lorena, sobre las sesiones telemáticas, creo que ahí alguna vez estuvimos en un intercambio. Para mí eso forma parte de lo que hubiera sido posible e interesante, tenemos dudas en un momento dificilísimo sobre cómo entender las reglas, bueno, lo ponemos eso sobre la mesa, abrimos posibilidades de diálogo, y eso me parece excelente, digamos. Las posibilidades de diálogo jueces-política han sido siempre muy interesantes. No digo que pueda hacerse de cualquier modo, en cualquier caso, pero no sé, hemos tenido algunas experiencias, por ejemplo, en materia de juicio de lesa humanidad, de encuentros de jueces y política, y han sido espectaculares, digamos, o sea, perfectas, digamos. O sea, hay un camino ahí que es posible, razonable, en una sociedad, digamos, en donde tenemos dudas, tenemos problemas gigantes, tenemos, digamos, dudas genuinas sobre ¿y qué hacemos ahora en este momento? ¿Cómo establecemos limitaciones de derechos en momentos de pandemia? ¿Cómo sesionamos? ¿Cómo pensar las reglas? ¿Y por qué no repensar? Digamos, no hay ningún obstáculo constitucional. Entonces yo me rompería digamos, ese corset que nos pone una cierta lectura
yo creo, muy controvertida y sobre cómo entender los vínculos entre los poderes y los vínculos entre poderes y ciudadanía. No sé si estoy con el micrófono, sí, ahí estoy. Bueno, yo te decía algo rápidamente, pero a mí me distraía mucho escucharlo a Pedro y contestarte. Bueno, a mí me preocupa mucho, no me parece mala la idea del diálogo. Tiene que ver un poco con lo que dijo Pedro en el medio de su exposición. El tema es que el objetivo, el diálogo abierto, el diálogo permanente, el diálogo inacabable, se choca con la función del Poder Judicial. Se choca con lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Cuando yo digo lo que tiene que hacer con el Poder Judicial, si vamos a encarar una reforma constitucional, si vamos a modificar la idea, por supuesto, abrimos ese juego. Pero cuando vos tenés reglas que te fija la Constitución, yo no creo que uno pueda modificar la noción de causa. Es muy difícil justificar desde la base del juego del 116 y 117, decir yo no te voy a pedir causa. O voy a ir a lo otro. Bueno, consultame, planteame una duda de un conflicto en ciernes, como dijo la Corte. En acciones declarativas te dice siempre que haya un conflicto en ciernes, no que vos me vengas a chequear, como dijo la Corte, sobre la base del esquema constitucional. No digo que sea un debate cerrado, pero digo, si yo estoy jugando este juego con estas reglas vigentes en este momento, a mí me parece muy peligrosa la respuesta de un tribunal como es la Corte, de darte un precedente escrito un poco a contraluz, pero si lees bien los considerandos, te está diciendo yo no te voy a abrir esa puerta. A veces esas ideas son espejismos, porque yo creo que voy a volver a la misma idea. Yo puedo tener diálogo, pero el Poder Judicial, de acuerdo con el diseño vigente, voy a volver a lo mismo, ley vigente, por ejemplo, los jueces no pueden no resolver los conflictos. El juez no te puede decir, yo te devuelvo este conflicto porque yo no encuentro una solución. Tiene que buscar una solución legal. Entonces, en un punto, después podemos discutir cuál es la solución definitiva, si es la mejor, cómo la tomo, pero yo sé que van a tener que llegar a cerrar ese diálogo. El medio, lo que ocurre, lo podemos democratizar más. Yo creo que tiene que haber una reforma en términos de democratizar la justicia, pero de verdad. Ahora, lo que no puedo hacer es hacer entrar modificaciones por la ventana mientras estoy jugando un juego con ciertas reglas. A cuento de los manotazos estos que vemos cotidianamente, es peligrosísimo, porque la idea que te da es invertirte la idea de competencia, es decir, el poder va a poder hacer, y bueno, tiene buenas intenciones, y me parece que el límite de la competencia es un límite interesante. No, un segundo y sí, también después le abrimos también porque Pedro estaba participando y me gustaría ver qué es lo que... Sí. Pero no, sobre eso, yo creo que tenemos excelentes ejemplos del diálogo abierto inacabado, y me parece excelente. Y mira, un ejemplo internacional y uno argentino, pero Uruguay, en toda su discusión sobre las leyes de perdón, a mí me parece un excelente ejemplo. O Argentina sobre aborto, un excelente ejemplo de que tenemos que asumir que sobre ciertos problemas, por ejemplo, los más importantes, sobre aquellos que tenemos más desacuerdo, y bueno, vamos a tener un diálogo que se extiende en el tiempo, en donde, no, pero no consideraste tal cosa, no, se vuelve a movilizar la gente porque dice, no, así no puede ser, no, ese entendimiento no, y eso, nadie se tiene que asustar con eso, es perfectamente posible y saludable, y, digamos, sensato en una sociedad en donde sobre ciertos problemas tenemos un fuerte disenso. Aborto y derechos humanos o juzgamiento del juicio de lesa humanidad son dos grandes casos. No, Argentina, digamos, sobre lo que fueron las audiencias, hubo toda una discusión doctrinaria internacional sobre el tema ese, un poco la línea que vos marcás, Lorena, que digamos, es una línea posible. Entonces había autores que decían, no sé, Larry Alexander, bueno, no, eso, digamos, esperamos de la justicia otra cosa, que cierre el conflicto, está acá para fijar autoridad. Y la réplica que muchos hacían, Tashnet, por ejemplo, decían, mira, yo lo que veo en muchos casos, y yo lo reforzaba eso con el caso de Argentina y el Riachuelo, es que en ciertos temas simplemente no había ninguna decisión, y los mecanismos estos de apertura al diálogo han puesto en movimiento un camino de solución, que no es un día en un fallo, un camino de solución que ha abierto un camino, digamos, de salida, algo que hasta ahora era, todos se lavaban las manos. Entonces,
Es muy saludable. Entonces, para el que me dice, no, porque la función de la justicia se pierde la autoridad, por el contrario, hasta ahora lo que había era gente que se lavaba las manos y se borraba, y ahora, a un conflicto dificilísimo, empezamos a encontrarle salida. Gracias a esto. Entonces, contra la idea de que de este modo impedimos y rompemos la idea de autoridad, decisión final, qué sé yo, lo que tenemos es lo contrario, es de este modo, gracias a Dios, activamos lo que hasta ahora estaba dormido. Pero no sé si quiere triangular, Pedro, y después, bueno, yo me callo. Mendoza es un caso, ¿eh? Mendoza fue todo dentro de un caso, eso es lo que digo. Y donde rediseñaron, no, en serio, rediseñaron jurisdicción originaria. Mendoza es todo dentro de un caso. Y armaron un caso particular, pero en un caso. Pero está bien. Pedro. No, a ver, mi internet es muy malo, así que si me quedo congelado, sigan. Pero insisto con esta idea, no es tanto posible, digamos, necesariamente inconstitucional, que viole alguna esencia. Me parece que ese no es tanto el problema. El problema es si determinada visión o asignarle al Poder Judicial determinado tipo de tareas no genera una mayor disfuncionalidad en el Poder Judicial. Digamos, uno puede decir, bueno, en algunos casos hemos tenido buenos resultados. Y alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cuál es el costo de esto en términos de funcionamiento del Poder Judicial? La sensación que uno podría tener es que, por ejemplo, después de que la Corte dictó el caso Alavi, el caso Alavi es un caso que todo nos pareció bárbaro, qué bueno, acciones de clase, mayor posibilidad de acceso a la justicia, y es un fallo con el cual me sigue pareciendo interesante, pero después de Alavi, lo que vino fue una serie de litigios muy numerosos, poco publicitados, digamos, que pasaron completamente por debajo del radar para quien, digamos, no lee los acuerdos de la Corte todos los martes, o al día que salgan ahora, que ya no sé qué día es, donde claramente había manipulaciones con respecto al uso de Alavi, donde nos encontrábamos con el problema de que nadie sabía qué procedimiento seguir, donde había sentencias en los tribunales inferiores completamente contradictorias, donde el criterio para admitir o no admitir, no estoy hablando de la cuestión de fondo, estoy hablando en sí mismo del proceso colectivo, eran completamente variados, y uno puede decir, bueno, este es el precio del cambio. Cuando algo cambia hay un tiempo de ajuste y de adecuación. Pero el problema es que el tiempo de cambio nunca se acaba. Digamos, se abre una nueva transición hacia una etapa que nunca llega, ¿no? Y digo específicamente en el caso de las acciones de clase, donde sigue sin estar regulado, ¿no? Y ahora, está bien, ahí voy a eso, Roberto, pero entonces es a un Poder Judicial que no es el de los mejorcitos, ¿no? Digamos, nunca fue, digamos, anda más o menos, pero no es tampoco para darle una medalla, le creamos un nuevo tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, tener que lidiar con un montón de acciones de clases que iniciaban asociaciones, que no eran asociaciones, eran estudios de abogados que se disfrazaban de asociaciones y que habían encontrado el negocio perfecto, que era litigar por miles de millones de pesos contra bancos, contra aseguradoras, gratis. Y si les iba bien, embolsaban un montón de plata. Esto es una cuestión muy puntual con la cual yo me obsesioné cuando trabajaba, pero digo, este tipo de problemáticas son más generales. Otra consecuencia, el político que todas las semanas va y mete una acción de clase, ¿no? Y entonces nos encontramos con ley de medios, que es una ley que creo que compartirás, Roberto, con los defectos que tuvo el producto final. Fue el resultado de una deliberación muy amplia, paralizada por una cautelar 2-3 años. Y esto lo digo sin ser kirchnerista, ¿no? Digamos, pero ¿y por qué se puede paralizar la aplicación de una ley de esa manera? Bueno, porque la Corte admitió las acciones de clase, ¿no? En el esquema más tradicional eso no hubiera podido ocurrir. A eso me refiero con disfuncionalidad, ¿no? Yo quizás soy muy pesimista y pienso que los costos exceden los beneficios. Y vamos a decir, no, mira, estás equivocado. Pero me parece que no podemos perder de vista esos costos, quizás para pensar mejor el diseño institucional a futuro, ¿no? A veces somos como muy optimistas y dejamos de ver los costos. Está bien, pero entonces ahí, perdón, porque estoy respondiendo al texto de Roberto y por ahí no todos lo leyeron. Roberto lo que me dice es, bueno, pero como cualquier medida de distribución económica, no se trata de tirarla por la borda, porque hay alguno que roba,
sino que, bueno, también hay que tener en cuenta el aspecto positivo. Yo estoy de acuerdo y yo asumo que quizás soy demasiado pesimista, quizás a mí me cuesta ver lo positivo o darle a lo positivo el peso que podría tener. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero genera problemas, no es que no. Digamos, este es sencillamente mi punto. Y quizás para solucionarlos, para evitar que un poder judicial que no es el mejor del mundo, que tenga nuevos problemas, quizás una alternativa es buscar un diseño institucional alternativo. No tirarle esos mismos problemas al poder judicial, tratar de encontrar la forma de tener la salida sin que esto caiga en el poder judicial. Esto va a tener otros problemas, estoy seguro, pero como es nuevo, todavía no puedo saber cuáles, o a mí me cuesta pensar en cuáles. Bien, no quiero interrumpir el debate, que podríamos seguir conversando sobre el tema, pero había algunas preguntas de algunos participantes. Alguien que está identificado como Ari, que no sé quién es, había pedido la palabra. Si podés habilitar el micrófono, quería hacer una pregunta a Lorena. Habilitar el micrófono, por favor. Ahora sí, ahora sí. No, bueno, me parece muy importante lo que dijo. Creo que es de esas cosas, como ella dice, que necesitan decirse. Le agradezco mucho. Lo digo desde 35 años en la justicia, en las 3 instancias. Y bueno, lo que quería preguntarle es ¿cómo se puede atrapar, cómo se puede cerrar el problema de la arbitrariedad, que es una doctrina que nació justamente para saltar reglas? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato otra vez? Y si acaso la solución más sencilla, paradójica, no sería volver al límite constitucional, digamos, pedirle a la Corte que empiece a respetar la Constitución. Y porque, digamos, ese inciso que le agregó a sus competencias es un invento, que si lo hiciera el legislativo o si lo hiciera el presidente de la nación y dijera, bueno, no, yo no puedo intervenir en determinada cosa, pero en casos excepcionales sí, me salto los límites constitucionales. Eso lo hace la Corte, lo hace todos los días, y no nos damos cuenta de la locura que es desde el punto de vista legal. Eso a su vez crea, claro, ese problema práctico de que la Corte Federal y las Cortes provinciales muchas veces tienen en una semana o en un mes el mismo número de casos que tiene la Corte norteamericana, cosa que tampoco nos resulta extraña, y que en realidad involucra tener cientos de funcionarios escribiendo las sentencias que después nosotros pensamos que la escribió algún juez. Eso es otra locura. Si uno le dice a la gente, miren, la Corte en realidad tiene cientos de personas trabajando en la elaboración de una sentencia que después sale con algunas firmas. Eso es otra locura a la que nos acostumbramos, y que en algún momento hay que cerrarla. Mi pregunta ¿es posible cerrarla volviendo al límite constitucional? Bueno, una pregunta, muchas ramas. Cuando yo terminé, excedida en tiempo, la exposición, y dije que el problema constante es no escuchar a uno de los actores, que es la Corte, es también no solamente el hecho de no posibilitar un diálogo en términos de reforma institucional, sino tener una idea atrasada de cómo es actualmente la doctrina de arbitrariedad de sentencia para la Corte. Yo creo, voy a dar una solución que va a parecer una no solución. La solución es que la que tiene que desandar el camino es la Corte. Cualquier ensayo legislativo de tribunal intermedio, de invocación a algún espíritu, de lo que querramos, que digamos que no aparezca la sentencia, que desaparezca la sentencia arbitraria, enciérrenla en un cuarto y que no aparezca nunca más, creen un tribunal intermedio de expertos en la nada misma, no tiene sentido. La Corte tiene que desandar ese camino, y de hecho lo hizo, y lo está haciendo. No digo que lo haga de una manera perfecta, digo que si vos estudiás los precedentes, que es lo que hace casi todo el mundo, de la década del 40 y 50, obviamente, y 60, te va a parecer que es la panacea. Si te detenés
revisar los últimos 10 o 15 años en materia de arbitrariedad, o, como decía Pedro, los que revisamos los acuerdos de la Corte, o las estadísticas de la Corte, si te fijas la cantidad de casos que admiten por arbitrariedad, cada vez son menos. Y están estableciendo reglas nuevamente. En el 48 estas reglas las abandonaron. Y ahora, en los últimos años, digo, volvieron sobre esas reglas, sobre esos estándares. Que la arbitrariedad, de alguna manera, tenga un link, o sea, no sea escindible de una cuestión federal, que haya una afectación del derecho de propiedad, que no haya una arbitrariedad por la arbitrariedad misma, que no sea la llave de acceso irrestricta. La Corte es muy celosa de abrir recursos por arbitrariedad de sentencia. No estoy diciendo que sea lo mejor, pero si yo vuelvo al origen, ellos mismos crearon el monstruo, por decir, y yo, viste que cuando hablé de la creación, el monstruo tuvo madre y padre. La Corte lo crea y la doctrina le termina de dar la partida de nacimiento y lo celebra. Y lo mete dentro de la ley. Entonces, yo creo que, sí. Te digo, mira, Argibay misma en algún momento escribió un artículo que se llamaba ¿Cómo aprendí a desconfiar del recurso por sentencia arbitraria? Es decir, ellos se dan cuenta incluso del despelote que le crea desde el punto de vista práctico. Ella era muy lo que pasa que incluso el mero hecho de tener que rechazarlo, ya de por sí es un lío terrible. Es decir, que yo no sé si es, digamos, mi pregunta iba a esto, no sé si es demasiado utópico pensar en que lo haga la Corte, sí, pero que desaparezca la doctrina, que es una doctrina totalmente espúrea. Lo que pasa es que es muy antipático. Yo creo que hay que volver al cauce de la ley 48. Hay que volver, hay que desandar ese camino. No estoy proponiendo una solución fácil, pero hay que desandar ese camino. Todas las otras propuestas legislativas, había una propuesta dando vueltas hace muchos años, les va a parecer una locura, pero la cuento, que el control de admisibilidad lo haga el Tribunal Superior de la Causa y que después emita un dictamen la Procuración. Es decir, cada vez que planteamos, esto no lo crean, que nadie lo tome como propuesta válida, cada vez que se plantea un recurso de arbitrariedad, decía esa propuesta, que el Tribunal Superior de la Causa dijese si es admisible o no, pero aparte un dictamen de la Procuración, y después va a la Corte. Otra propuesta era, la sentencia arbitraria va directamente a la Corte. Es un recurso que sale del Tribunal Provincial a la Corte. Yo creo que una cosa, porque yo trabajé en una corte provincial, en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, fui funcionario. Vos sabés que la admisibilidad sí, también la hace el Tribunal Inferior, el Tribunal de Provincia, digamos, Sí. pero el problema es que la Corte, para sacarse casos de encima, que después le vuelven igual, la Corte Federal, lo que hace es anular la declaración de admisibilidad de la Corte Provincial, lo cual es una pérdida de tiempo enorme con la idea de que no analizó suficientemente. A la Corte de Tucumán se lo ha hecho en la misma causa varias veces, es decir, la causa le declaran admisible, va a la Corte no dice ni si es admisible o no, dice que no es suficientemente analizado. Bueno, pero ¿sabés cuál es el problema? Vuelve a Tucumán, vuelve a la Corte Federal, vuelve a Tucumán, y eso es porque se sacan casos. ¿Por qué es eso? Tremendo. Hay dos precedentes de la Corte Federal que dicen cuáles son los fundamentos que tienen que dar los tribunales superiores de la causa y los tribunales de provincia al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario. Exacto. Lo que hacen los tribunales provinciales es no tener en cuenta esos precedentes. Y eso a veces sí, a veces no. Estoy exagerando. Yo le voy a pedir que por favor hagamos algún tipo de cierre porque hay otras consultas y me parece que también tenemos que terminar y... Vos moderá, Kelly. Para ver qué quieren consultar otros que también están esperando para este diálogo. Estaba Agustín Goldfeld, que quería hacer una pregunta. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias. Yo ahí algo puse en el chat, me parece todo el tema de la arbitrariedad y del diálogo entre poderes, y lo vemos desde la Corte nada más, y me parece que la Corte dentro de lo que es el Poder Judicial está años luz del resto del Poder Judicial, incluso con todos sus defectos. Nosotros pensamos en limitar la doctrina de la arbitrariedad,
y limitar la doctrina de la arbitrariedad con la calidad de sentencias que hay de los tribunales inferiores, uno lo piensa y parece que sería prácticamente terminar con tener una justicia mínimamente previsible. Yo creo, al revés, creo que la Corte en algún momento tendría que en alguna sentencia arbitraria mandar a los jueces al Consejo de la Magistratura, decir, yo cuando cursé un posgrado hace 20 años de Administración de Justicia, tuvimos una clase que nunca me voy a olvidar con Espota, que dijo, cuando uno empieza a ver el recurso extraordinario, y nos habló claramente del carácter político de la Corte, dice, una sentencia es arbitraria cuando uno dice uy, 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 al cuarto uy, ya la sentencia empieza a ser arbitraria. Las sentencias de los tribunales inferiores tienen 25 uys. Creo que en algún momento la Corte lo que debería decir es, esta sentencia no solo es arbitraria, sino que hay tal desconocimiento del derecho que el Consejo de la Magistratura tendría que analizar esta resolución. Una vez, 2 veces, 5 veces, y los jueces se van a empezar a cuidar y van a dejar de que la sentencia se las proyecte un empleado o firmar lo que proyectan los secretarios sin mirarlo. Entonces creo que analizar todo el problema de la arbitrariedad o de la situación de la justicia solo poniendo el foco en la Corte nos deja de lado un montón de cosas. Creo que el principal problema que tenemos es el Consejo de la Magistratura, que tarda años en designar jueces, designa malos jueces, ideó un mecanismo en el cual puede manejarse discrecionalmente en las ternas, porque hoy en un concurso juntan 8 ternas, terminan mandando 24 nombres, y 24 nombres con lo que mueven al principio en las entrevistas, terminan eligiendo al que salió 40 en el concurso. Entonces, desde ahí hasta tardar 3 años o 4 años para designar un juez, con lo cual tenemos jueces que tienen 2 juzgados, con lo cual necesariamente las sentencias no las hacen ellos. Lo mismo en las cámaras, con sentencias que realmente son pésimas. Modificar esto, no, si lo vemos como algo que tiene un solo factor, que es la Corte, que lo tiene que solucionar, creo que dejamos de lado el problema más grave, que es cómo funcionan los tribunales inferiores y cómo funciona el Consejo de la Magistratura, tanto en la elección de los jueces como en el control de los jueces. Yo no creo que el Consejo pueda hacer obviamente un juzgamiento por el contenido de las sentencias como una instancia de revisión, pero cuando hay jueces que tardan años en sacar sus sentencias, creo que es un problema básicamente de sentarse en la silla y trabajar. Si los jueces trabajaran las horas que tuvieran que trabajar, estaría mucho más al día el Poder Judicial de lo que está hoy. Si los jueces sacan sentencias que son burradas 1 vez, 2 veces, 3 veces, yo creo que ahí tiene que haber un control. Entonces, creo que hay muchos factores que hacen esto, y poner la mirada solamente en la Corte nos saca del foco de lo que es la verdadera solución, que es empezar a cumplir con las leyes que hay, en vez de pensar en tantas reformas en un país que es esencialmente anómico, buscar, empezar a cumplir las leyes, y sí, obviamente, hacer todas las reformas que haya que hacer para mejorarlas. Pero realmente creo que limitar la doctrina de la arbitrariedad nos va a dejar en manos de, lamentablemente hoy, de jueces que no están a la altura de lo que deberían estar. Esa es mi opinión, y no sé si todo esto está cuando hablan de limitar las funciones de la Corte, cómo juegan todo el resto de las cosas, o qué análisis tienen de todo el resto de las situaciones. No sé quién quiere responder. No monopolizo las respuestas, por eso, si quieren hablar Pedro o Roberto, yo si quieren hablo después. Si no, contesto todo yo. No, creo que había habido sesiones anteriores del seminario en donde se había hablado de otros, entonces, por eso, esta vez la invitación era hablar sobre la Corte, y por eso es que nos estamos sentando en la Corte, porque se suponía que no es que están los problemas resueltos, sino que, digamos, ya había habido especial atención a otro tipo de problemas, o sea que, por eso. Es una cosa por decir. No sé, Pedro, vos. Pero, No, digo, esto creo que alguna vez con Agustín lo charlamos en Twitter, me parece, este mismo problema. Sí, evidentemente hay una cuestión más sistémica, pero
pero Roberto tiene un punto. Digo, acá la cuestión es, ¿para qué está la Corte? Y uno podría decir, bueno, la Corte también está para colaborar con el Consejo de la Magistratura en el control de lo que hacen los jueces y los tribunales inferiores. Digo, no, eso podría ser. Quizás nos resultaba interesante pensar en términos, ¿qué hace la Corte como Tribunal de Justicia? Y entonces tiene que decir algo con respecto a la arbitrariedad o no. ¿Y qué hace la Corte como poder del Estado, más allá de su rol como Tribunal de Justicia, ¿no? De qué manera la Corte colabora con, o podría colaborar con tener una mejor democracia. Creo que esa era un poco la idea de la discusión de hoy. Sí, no, y en eso digamos, yo creo que como que hay que asumir la situación de crisis en la que estamos y la necesidad de cooperación, que es cooperación social y cooperación entre poderes, de esto de ayudarnos mutuamente, muy en particular en situaciones de catástrofe, digamos, ya sea por la pandemia, ya sea por el tipo de crisis que tenemos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa idea de, no, porque esto aparentemente no encaja con una cierta lectura de lo que pudo haber querido decir, mira, digamos, estamos ante una tragedia, digamos, tenemos dificultades enormes, genuinamente no sabemos cómo resolver un problema. Bueno, sentémonos, por ejemplo, digamos, no sé, en momentos cuando empezaba la pandemia, digamos, para dar un ejemplo efectivo, había esa controversia de, ¿y qué hacemos con el tema de los presos? Están hacinados, digamos, en el momento que todo el mundo dice, sepárenlos, no, abramos la cárcel, cerremos la cárcel, una locura, y los jueces y políticos acusándose mutuamente, y eso, digamos, y si nos sentamos, y en ese sentido, yo creo que la Corte en general, pero me parece que otras instancias también, pero estamos hablando hoy de la Corte, podía participar en esa reflexión común sobre las tragedias constitucionales en las que estamos metidos, y sin quedarse con las manos atadas, porque no, hay una lectura que dice que, digamos, si no hay un conflicto efectivo, mira, digamos, ¿hay alguna prohibición para hacer esto? Tenemos una urgencia tremenda, bueno, digamos, otra cosa es que ajustemos las tuercas para que, digamos, a futuro, frente a conflictos que se van a abrir, o problemas que se van a abrir, o abusos que se van a abrir, totalmente. Pero, digamos, desde el punto de partida de que, hey, estamos en una sociedad, necesitamos cooperar porque nos vamos al abismo, digamos, ¿no? Parecido. Lorena, vos te interrumpí. No, estoy de acuerdo. Una sola cosa para la pregunta. Yo me dedico a recurso extraordinario, yo padezco las sentencias de los tribunales superiores de provincia, no tengo una especie de desdoblamiento de personalidad cuando hablo de recortar. Es lo que decía Roberto, el enfoque hoy era ¿qué hacemos desde la Corte? Es verdad que el caudal de casos mal resueltos o de sentencias irrisorias de tribunales provinciales asusta, es cierto que ese es un problema. Pero yo no veo que la solución sea por institucionalizar esta nueva vía, no tan nueva, de la sentencia arbitraria. Cuando vos decías por qué la Corte no pone en conocimiento del Consejo de la Magistratura cuando vienen casos que, aparte, muchos los deben recordar, los últimos que aparecen en los medios, ¿no? Sentencias sin fundamento, con delirios. Bueno, yo creo haber leído no más de 3 sentencias en donde la Corte hace una especie de llamado de atención fuerte a tribunales provinciales. Lo máximo que vi es hasta ahí. A veces fuerte es un poco delicado lo que estoy diciendo, lo dice en términos muy rotundos. Pero yo no veo que la solución sea por decir, bueno, armemos un tribunal intermedio, que esto por ejemplo, el proyecto también dice separar las sentencias que vengan de tribunales provinciales de las que vengan de cámaras nacionales. Yo creo que hay que volver para atrás. Y ese es un problema distinto, diferente, creo que tiene vínculos, pero es un problema diferente, pero creo que sigo pensando que la mejor solución es recortar al mínimo la doctrina de sentencia arbitraria. Es cerrar ese corralón que se abrió y que desarma el equilibrio de la ley 48. Lorena, una consulta con eso. Si vos volvés para atrás sin solucionar el funcionamiento de los tribunales inferiores, ¿cómo quedás en esa situación? No, por eso, yo creo que es... Tenés que fijarte también esa parte, que hoy no la íbamos a hablar, pero digo, no, la solución
No es, bueno, bárbaro, naturalicemos que los tribunales, como los tribunales provinciales resuelven mal, entonces que la Corte también tenga, la Corte, un tribunal intermedio de lo que fuere, que corrija esto. Porque esto no pasa porque hay más tribunales o porque hay más gente. Perdón, Lore, que te interrumpa, pero acá hay una idea de que como si la Corte revisara todas las sentencias arbitrarias que efectivamente se dictan. No es así. Hay un montón de sentencias arbitrarias que no son revisadas, y bueno, ahora todavía más sentencias arbitrarias que no son revisadas si se hace lo que propone Lorena. Digo, la realidad es que la Corte no está solucionando todos los parches. Es imposible que lo haga porque no es un problema de la Corte. Digamos, es un problema, como bien decís vos, del proceso de selección de jueces. Entonces, que la Corte de repente revise algunas sentencias, bueno, está bien, ayuda un poquito, pero digo, tampoco es un... La mayoría de las sentencias arbitrarias que se dictan no llegan a la Corte, porque o son de casos donde las partes no tienen para pagar el depósito de la queja, o porque muchos abogados que son del interior, la Corte les parece algo lejanísimo y ni se les ocurre plantearlo. Digo, hay un montón de obstáculos que están en el camino entre los litigantes y la Corte, que son muchos de los obstáculos que suele señalar Roberto, digamos. Entonces, tampoco hay que idealizar lo que hace. Bueno, creo que no hay más preguntas. Me permito tomar la palabra un par de minutos como para ver como empezó hablando Roberto cuando dijo, bueno, se habla de la Corte, de cómo tiene que ser la Corte, y enseguida se habla del número de jueces, y este extenso debate nos lleva a demostrar que tiene que ver con el número de jueces, que tiene que ver cómo se resuelven los desacuerdos, y con esta cuestión de que han llamado la atención todos, que la Corte se ha reservado siempre la última palabra, y evidentemente la última palabra, o ser quien dice y resuelve en definitiva un caso, no es la única forma de resolver los desacuerdos, y hay otras formas, y la ciudadanía pide el diálogo de por medio. Se plantean estas alternativas que son, me pareció re interesante lo que planteó Pedro, porque tiene que haber un ámbito donde se pueda discutir y se deban debatir estos temas constitucionales que nos interesan, que le interesan a toda la ciudadanía, y que toda la ciudadanía está en poder de hablar de lo que le interesa. Pero también me llama esto que dijo Lorena con respecto a la reforma del Poder Judicial. La Corte no fue consultada, y hubiera sido muy interesante que nosotros ahora estemos debatiendo acerca de la autocrítica que hizo la Corte. Porque estos males que nosotros, los abogados, los vemos, los abogados y los ciudadanos, los vemos desde afuera, porque leemos los casos, porque leemos las sentencias, a ver qué piensan ellos y cuáles piensan ellos que serían la solución, y a partir de ahí plantear este debate democrático o este diálogo para encontrar el mejor modelo que nos pueda representar o que nos pueda llevar a resolver estos desacuerdos que tenemos, que muchas veces parecen grandes desacuerdos, pero cuando inicia el debate vemos que los desacuerdos son sobre algunos temas nada más, y que no son tan profundos, o que pueden tener un punto de solución. Esperaremos qué dice la comisión mañana. Creo que daremos una buena lectura, y creo que tendremos que iniciar un nuevo debate o un nuevo círculo de conversaciones a raíz de eso para ver cómo sigue el tema. Le estabas contestando a alguien, ¿no, Lorena? Contesté a Germán, que trajo la pregunta de vuelta. Ya le contesté cortito. Bueno, bárbaro. Les agradezco muchísimo, muy enriquecedores, o sea, todos los temas que se han ido tratando. Falté a un rato alguno porque he tenido otras actividades, pero creo que todos nos han llevado a pensar un poco más, a seguir preguntándonos y a ver hacia dónde continuamos en este camino que se ha iniciado de la reforma del Poder Judicial, y replantear el tema de la Corte Suprema. Muchísimas gracias, un placer realmente estar con ustedes. Y espero que la próxima pueda ser de nuevo presencial, Sí. que vengan al Valle, a nuestra facultad.
Es cierto. Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio y por todo lo que organizaron y por las invitaciones. Gracias, Roberto, por sumarte. Era muy importante terminar el seminario Roberto. con vos. Y gracias a todos por el diálogo y por el debate, porque esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, Federico, por esta propuesta. Gracias Pedro. Gracias, Roberto. Fernando, muchas gracias por estar ahí. Fernando también, claro. Nos veremos el año que viene, seguramente con alguna actividad. Y un corderito. Sí, También. cómo no. Adiós. Chao, hasta luego. Un abrazo a todos.